La llovizna fina caía sobre las calles adoquinadas de Valleverde, un manto gris que parecía reflejar el estado de ánimo de sus habitantes. Esa noche, hace exactamente 5 años, el pueblo había sido testigo de un evento que marcó a fuego su historia: la desaparición de Marcos Toledo, el cajero del único banco local. Marcos, un hombre de rutina inquebrantable, amable y discreto, salió de su turno habitual a las 6 de la tarde, despidiéndose con un «hasta mañana» que nunca llegó a cumplirse. La bolsa de su almuerzo olvidada sobre el mostrador y su paraguas colgando de la percha eran los únicos testigos silenciosos de su partida. Desde entonces, el misterio se había anclado en el corazón de Valleverde como una espina, un eco persistente en cada conversación, un temor latente en cada atardecer. La policía local, pequeña y con recursos limitados, agotó todas las vías posibles. Búsquedas en el denso bosque que rodeaba el pueblo, interrogatorios a vecinos y colegas, peritajes forenses exhaustivos en su pequeño apartamento. Cada pista, cada esperanza, se desvanecía en la densa neblina del olvido, dejando a su familia, especialmente a su hermana Sofía, sumida en una agonía perpetua. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y la figura de Marcos se fue desdibujando en la memoria colectiva, transformándose en una leyenda susurrada, una historia de advertencia para los niños que jugaban cerca del bosque. Sin embargo, Sofía nunca perdió la fe. Su amor por su hermano era un faro inquebrantable en la oscuridad, una fuerza que la impulsaba a seguir buscando, a no rendirse ante la cruel indiferencia del tiempo. Ella misma había peinado cada sendero del bosque en innumerables ocasiones, su voz ronca de tanto gritar su nombre, su corazón latiendo con la esperanza de una respuesta. Valleverde era un pueblo que vivía con el aliento contenido, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en aquel fatídico día, esperando, sin saberlo, el impensable regreso de lo que creían perdido. Valleverde, con sus casas de piedra y tejados rojizos, parecía un cuadro detenido en el tiempo, pero la desaparición de Marcos había rajado su lienzo idílico. Sofía, con sus ojos ahora más profundos y su sonrisa una reliquia del pasado, había transformado su dolor en una búsqueda incansable. Trabajaba en la panadería del pueblo, horneando pan cada madrugada, pero cada minuto libre lo dedicaba a revisar viejos recortes de periódicos, a hablar con cualquier forastero que llegara, a reinterpretar cada detalle de aquel último día. Su vida giraba en torno a la ausencia de su hermano. Un día, un grupo de jóvenes entusiastas de la tecnología, liderados por Diego, un estudiante de ingeniería recién llegado a Valleverde para unas vacaciones, decidieron documentar la fauna local con un dron de última generación. Diego era un joven con una curiosidad insaciable y una habilidad innata para la tecnología. Había escuchado las historias sobre Marcos, leyendas urbanas que se entremezclaban con la realidad, y si bien no le prestaba especial atención al misterio, sí sentía cierta intriga por el aura que rodeaba el bosque. Los días transcurrían entre vuelos de prueba y ajustes de cámara. El bosque, denso y misterioso, era el escenario perfecto para sus filmaciones. Mientras Diego revisaba las grabaciones de uno de sus vuelos rutinarios sobre el lado más inaccesible del bosque, la imagen en la pantalla parpadeó. Era una figura inmóvil, casi imperceptible entre la densa vegetación, pero inconfundiblemente humana. Su corazón dio un vuelco. Amplió la imagen, sus dedos temblorosos en el ratón. La figura era delgada, vestida con ropa raída, y parecía estar sentada, recostada contra un tronco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo familiar en la postura, algo que le recordaba a las fotos antiguas que había visto de Marcos. La noticia, inicialmente un murmullo, corrió como reguero de pólvora por Valleverde. La policía, escéptica al principio, se vio obligada a actuar ante la insistencia de Sofía y la contundencia de las imágenes del dron. La imagen captada por el dron se convirtió en el epicentro de la atención en Valleverde. La figura,
aunque borrosa, reavivó una chispa de esperanza en Sofía que creía ya extinguida. La policía, liderada por el inspector Vargas, un hombre de mediana edad con la carga de casos sin resolver en su mirada, organizó una expedición al bosque. El escepticismo inicial de Vargas se mezcló con una punzada de remordimiento por no haber explorado esa zona en profundidad años atrás. Sofía insistió en unirse a la búsqueda, su determinación inquebrantable. A medida que se adentraban en la maleza, el silencio del bosque se tornaba denso, solo interrumpido por el crujido de las hojas bajo sus botas. La tensión era palpable. Los ojos de Sofía escudriñaban cada árbol, cada sombra, buscando un indicio, una señal. Diego, con su dron, guiaba la expedición desde el aire, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y aprensión. La figura apareció de repente, justo como la había captado el dron, recostada contra un roble milenario. Era Marcos, flaco, desaliñado, con una barba crecida y la ropa hecha jirones. Pero era él. Sofía se abalanzó sobre él, su grito ahogado en un abrazo desesperado. Las lágrimas corrieron sin control, tanto las suyas como las de los policías presentes, conmovidos por el reencuentro. Marcos parpadeó, sus ojos desorientados, vacíos. Parecía no reconocerla, no reconocer a nadie. Su mirada se perdía en la distancia, en algún punto intangible más allá del espeso follaje. Su mente, al parecer, se había perdido en algún laberinto oscuro. Vargas ordenó que lo trasladaran de inmediato al hospital. El misterio de su desaparición había sido parcialmente resuelto. Marcos había sido encontrado, pero el enigma de lo que le había sucedido durante esos 5 años y el estado catatónico en el que se encontraba recién comenzaba a desvelarse. El pueblo entero estaba conmocionado. La incredulidad se mezclaba con la alegría y una profunda tristeza por el estado del hombre que había regresado del olvido. El hospital se convirtió en el nuevo epicentro del misterio. Marcos yacía en una cama, su cuerpo frágil, sus ojos aún perdidos en alguna realidad distante. Los médicos hablaban de un estado catatónico, un trauma psicológico severo que lo había desconectado del mundo. Sofía pasaba horas a su lado, susurra electrolisis, historias de su infancia, canciones de cuna, intentando tender un puente hacia la conciencia de su hermano. Cada día era una pequeña batalla, cada parpadeo un atisbo de esperanza. La noticia de su aparición se había propagado más allá de Valleverde, atrayendo a periodistas y curiosos. La historia de Marcos Toledo, el cajero desaparecido y encontrado 5 años después, era un titular sensacionalista que prometía intriga y drama. El inspector Vargas, presionado por los medios y por la necesidad de respuestas, inició una investigación formal. Interrogó a Sofía, a Diego, a los médicos, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Marcos durante todo ese tiempo. La ausencia de signos de violencia física era desconcertante. Parecía haber vivido una existencia solitaria en el bosque. Pero ¿cómo había sobrevivido? ¿Y por qué en ese estado? La teoría inicial era que se había perdido, y el shock lo había afectado mentalmente. Pero la falta de desnutrición extrema o heridas graves contradecía esa idea. Un psiquiatra forense de renombre, el doctor Ramiro Ortiz, fue llamado para evaluar a Marcos. Su experiencia en casos de trauma y amnesia era vasta. Ortiz observó a Marcos con una intensidad casi hipnótica, buscando cualquier señal, cualquier tic, cualquier patrón en su comportamiento. Los primeros días fueron infructuosos. Marcos permanecía inmóvil, ajeno al mundo exterior. Sofía, con una fe inquebrantable, continuó con sus esfuerzos. Le traía sus golosinas favoritas, le leía sus libros predilectos, incluso le ponía la música que solían escuchar juntos cuando eran niños. La desesperación la embargaba a veces, pero se negaba a ceder. La gente del pueblo, aunque aliviada por el hallazgo, se sentía intranquila. ¿Qué secretos guardaba el bosque? ¿Qué había transformado a su vecino amable en una sombra de sí mismo?
La búsqueda de respuestas se había convertido en una obsesión colectiva. La policía rastreó la zona donde fue encontrado Marcos con mayor detenimiento, buscando rastros, objetos personales, cualquier cosa que pudiera servir como pista. El doctor Ortiz, por su parte, utilizaba terapias innovadoras, probando diferentes estímulos sensoriales para intentar romper la barrera mental de Marcos. Un día, mientras Sofía le leía un pasaje de su libro favorito, 100 años de soledad, Marcos parpadeó. No fue un parpadeo casual, sino uno consciente, dirigido hacia ella. Sofía contuvo el aliento, el corazón latiéndole desbocado. Era una señal. Una pequeña, pero significativa, señal de que su hermano aún estaba allí, en algún lugar dentro de esa mente atormentada. El doctor Ortiz, presente en la habitación, notó el cambio. La chispa en los ojos de Marcos, aunque tenue, era innegable. Había algo más allá del vacío, una conexión que comenzaba a formarse. La esperanza, que había sido una vela temblorosa en la oscuridad, ahora era una llama más brillante. Este pequeño avance encendió una nueva ola de determinación en Sofía. Sabía que el camino sería largo, pero no imposible. El rompecabezas de los 5 años de Marcos en el bosque comenzaba a tener sus primeras piezas, aunque aún muy dispersas. El pequeño parpadeo de Marcos fue un catalizador. Sofía redobló sus esfuerzos, dedicando cada momento libre a la estimulación de su hermano. Le hablaba sobre sus padres, sobre los viejos tiempos en Valleverde, sobre las cosas sencillas que solían disfrutar juntos, las tardes de pesca en el río, los inviernos junto a la chimenea, los chistes internos que solo ellos entendían. El doctor Ortiz monitoreaba cada interacción, cada mínima respuesta, ajustando su plan de tratamiento. Utilizaba música, aromas familiares e incluso fotografías antiguas, buscando la clave que abriera la puerta de la memoria de Marcos. La noticia del parpadeo se extendió por el pueblo, inyectando una dosis de optimismo cauteloso. La gente, que antes se había mantenido a distancia, comenzó a visitar el hospital, trayendo flores, mensajes de apoyo, pequeños regalos que esperaban reavivaran algo en Marcos. Diego, sintiéndose responsable por el hallazgo, se ofreció a ayudar en lo que pudiera. Pasaba horas en la biblioteca, investigando casos similares, buscando información sobre trastornos disociativos y amnesia. Su conocimiento tecnológico también fue útil, ya que ayudó a la policía a analizar con mayor detalle las grabaciones del dron y otras imágenes satelitales del bosque, buscando anomalías. El inspector Vargas, aunque no tan optimista como Sofía, sentía la presión de resolver el caso. La reputación de la policía local estaba en juego. Su equipo rastreó los antecedentes de Marcos, buscando enemigos, deudas, cualquier cosa que pudiera indicar un motivo para su desaparición voluntaria o un secuestro. Nada. Marcos era un hombre simple, sin complejidades aparentes. Mientras tanto, en el hospital, Marcos comenzó a mostrar otros signos sutiles de conexión. Movía ligeramente un dedo cuando Sofía le cantaba una canción de cuna. Una lágrima se deslizaba por su mejilla cuando ella hablaba de su madre. Pequeños milagros que mantenían la esperanza viva. El doctor Ortiz, con su vasta experiencia, empezó a notar un patrón. Marcos reaccionaba más a los estímulos que evocaban recuerdos específicos de su infancia. Esto llevó al doctor Ortiz a creer que la amnesia de Marcos era selectiva, relacionada con algún evento traumático ocurrido en el bosque, en lugar de un daño cerebral generalizado. Decidieron centrarse en la terapia de regresión. Con la ayuda de Sofía, el doctor Ortiz intentó guiar a Marcos a través de los recuerdos, paso a paso, volviendo al día de su desaparición. Sin embargo, la mente de Marcos se resistía. Cada vez que se acercaban a ese día, su cuerpo se tensaba, su respiración se aceleraba y volvía a cerrarse. Era como si una barrera invisible, poderosa, lo protegiera de un recuerdo insoportable. Sofía, frustrada pero no desanimada, recordó un viejo diario que Marcos guardaba desde adolescente, lleno de sus pensamientos más íntimos
y dibujos de sus lugares favoritos en el bosque. Pensó que leerle esos pasajes podría ser el ancla que su mente necesitaba para regresar. El inspector Vargas, por su parte, recibió un informe inesperado. Una familia de excursionistas había encontrado un objeto personal en la parte más profunda del bosque, a varios kilómetros de donde Marcos había sido hallado. Una pequeña navaja suiza grabada con las iniciales MT. Esto sugería que Marcos se había adentrado aún más en el bosque de lo que se creía. La nueva pista era una contradicción, ya que las búsquedas iniciales nunca habían abarcado esa zona. Esto abría una nueva línea de investigación. ¿Hubo alguien más involucrado? La complejidad del caso aumentaba, con más preguntas que respuestas. La búsqueda de la verdad se había vuelto más intrincada, y la paciencia de Sofía y la determinación de Vargas serían puestas a prueba. El hallazgo de la navaja suiza de Marcos en una zona tan remota del bosque inyectó una nueva urgencia a la investigación de Vargas. Ya no se trataba solo de un hombre perdido, sino de un enigma con ramificaciones más oscuras. La policía amplió el perímetro de búsqueda, utilizando perros, rastreadores y voluntarios. Sofía, aunque en gran parte en el hospital, seguía de cerca los informes, su mente dividida entre la recuperación de Marcos y el creciente misterio. La aparición de la navaja abrió una subtrama inquietante. ¿Había sido Marcos forzado a adentrarse en el bosque? ¿Había escapado de alguien? En el hospital, el doctor Ortiz y Sofía continuaban con la terapia. Sofía comenzó a leerle a Marcos pasajes de su diario, esperando que las palabras de su yo más joven resonaran en su mente actual. Le leía sobre sus sueños de viajar, sobre sus miedos, sobre su amor por la naturaleza, incluso sobre una aventura que tuvo con una misteriosa joven que conoció durante un festival. Marcos reaccionaba, a veces con un ligero temblor, a veces con un suspiro. Un día, mientras Sofía le leía una entrada que describía un escondite secreto en el bosque, un lugar donde solía ir a leer y dibujar, los ojos de Marcos se abrieron por completo. No era el parpadeo de antes. Era una mirada fija, intensa, directamente hacia Sofía. Su boca se movió y de sus labios salió un murmullo apenas audible. El abismo. Sofía contuvo el aliento. El doctor Ortiz, que estaba presente, se inclinó, instándola a repetir la palabra. Marcos lo intentó de nuevo, pero la fuerza se desvaneció y volvió a su estado catatónico. La palabra el abismo resonó en la habitación. ¿Era una clave? ¿Un lugar? ¿Una metáfora de su estado mental? El doctor Ortiz y Sofía se miraron. Esto era un avance significativo, el primero que venía directamente de Marcos. Sofía recordó un lugar en el bosque al que su abuelo solía referirse como el abismo cuando eran niños, un profundo desfiladero natural que evitaban por su peligrosidad. Era precisamente en la dirección de donde fue encontrada la navaja suiza. Vargas, informado del suceso, organizó de inmediato una expedición al desfiladero. La zona era traicionera, con una densa vegetación y rocas resbaladizas. Mientras tanto, la atención de los medios se intensificaba, con teorías cada vez más descabelladas sobre la desaparición de Marcos. Algunos hablaban de abducciones extraterrestres, otros de cultos ocultistas. La presión sobre Vargas era inmensa. En el desfiladero, la policía encontró más pistas. Cerca del borde, había huellas recientes y lo que parecía ser un trozo de tela de una camisa rasgada, no de la ropa de Marcos. También encontraron indicios de un pequeño campamento improvisado, lo que sugería que alguien más había estado allí, quizás durante un periodo prolongado. La hipótesis de que Marcos no estuvo solo durante sus 5 años de ausencia cobraba fuerza. La trama se complicaba. El enigma de la desaparición de Marcos ahora tenía un nuevo actor, y la palabra abismo no solo se refería a un lugar físico, sino quizás también a un oscuro secreto que Marcos se negaba a recordar. El regreso de Marcos había traído más preguntas que respuestas, y Valleverde estaba a punto de descubrir que la verdad era mucho más perturbadora de lo que jamás hubieran imaginado.
El descubrimiento del campamento improvisado en El Abismo y el fragmento de tela ajeno a Marcos desataron una nueva ola de interrogantes para el inspector Vargas. La zona fue acordonada y se realizaron análisis forenses exhaustivos. La sospecha de que Marcos no había estado solo en el bosque se solidificó, y con ella, la inquietante posibilidad de que hubiera sido retenido contra su voluntad. Vargas envió la tela para análisis de ADN, con la esperanza de identificar a un posible segundo individuo. En el hospital, el doctor Ortiz se concentraba en la palabra «el abismo», utilizándola como un ancla en sus sesiones con Marcos. Repetía la palabra, observando las reacciones de su paciente, buscando una chispa de reconocimiento, una señal que pudiera guiarlo hacia el recuerdo reprimido. Sofía, por su parte, estaba dividida entre la ansiedad por la nueva información y la necesidad de mantener la calma para su hermano. Le hablaba del abismo, de las leyendas que rodeaban el lugar, de cómo su abuelo les había advertido sobre su peligrosidad. «El abismo es donde la oscuridad se esconde, Marcos», le susurraba, con la esperanza de que la familiaridad de la frase lo ayudara a conectar. La respuesta fue lenta, gradual. Al principio, Marcos solo se agitaba ligeramente, pero con el tiempo comenzó a tener pequeños espasmos, su cuerpo reaccionando a las palabras. Un día, mientras Sofía le hablaba de una tormenta que los había sorprendido cerca del abismo cuando eran niños, Marcos abrió los ojos de nuevo. Esta vez, su mirada era diferente. Había una mezcla de terror y lucidez. Sus labios temblaron, y con una voz apenas audible, apenas un susurro rasposo, dijo: «La cueva, el agua». Se desplomó, agotado, su mente volviendo a la oscuridad. El doctor Ortiz se apresuró a registrar las palabras. La cueva y el agua eran nuevas piezas del rompecabezas, elementos que podían conectarse con el campamento improvisado y la navaja suiza. Sofía recordó que cerca del desfiladero había una pequeña cueva oculta, casi imperceptible, que solía inundarse con las lluvias torrenciales. Podría ser el lugar donde Marcos había estado. La cueva, según los lugareños, era un refugio para animales y un lugar que algunos creían habitado por espíritus del bosque. Con la nueva información, Vargas organizó una segunda expedición a la zona del abismo, esta vez con equipos especializados en espeleología. La entrada a la cueva estaba oculta por la maleza y las rocas, casi como si la naturaleza misma quisiera guardar su secreto. Al adentrarse, la oscuridad era total, solo disipada por las linternas. El aire era denso y húmedo, y el sonido del goteo del agua creaba una atmósfera lúgubre. En el interior, encontraron más evidencia: una fogata apagada hace mucho tiempo, restos de comida enlatada, algunas herramientas rudimentarias y, lo más perturbador, unos dibujos rudimentarios en la pared de la cueva. Eran figuras humanas, distorsionadas y amenazantes, junto a símbolos extraños que nadie en el equipo de Vargas pudo identificar. Uno de los dibujos era inquietantemente parecido a Marcos. La escena sugería que la persona que había habitado la cueva no solo había vivido allí, sino que había pasado por un estado mental perturbado. La idea de que Marcos había estado encerrado en esa cueva, a merced de una persona con problemas mentales, era aterradora. Las interacciones de Marcos en el hospital, los pequeños murmullos y los temblores, ahora tomaban un nuevo significado. No solo había sufrido un trauma, sino que el trauma podría haber sido infligido por otro ser humano. La atmósfera en Valleverde se volvió más tensa. El pueblo, que ya estaba lidiando con el regreso de Marcos, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que un individuo peligroso pudiera estar aún suelto en el bosque, o peor aún, entre ellos. El misterio se profundizaba, y la identidad de la persona en la cueva se convirtió en la prioridad número 1. El hallazgo de los dibujos en la cueva del abismo envió un escalofrío por la espalda del inspector Vargas y su equipo. Las figuras distorsionadas y los símbolos indescifrables sugerían un nivel de perturbación mental preocupante
en la persona que había habitado el lugar. Las pistas se acumulaban, pero la identidad del otro seguía siendo un enigma. El fragmento de tela enviado para análisis de ADN no arrojaba resultados inmediatos, ya que la base de datos local era limitada. Vargas decidió ampliar la búsqueda a nivel nacional. Mientras tanto, el doctor Ortiz, con la ayuda de Sofía, utilizó los dibujos como un nuevo estímulo en las sesiones con Marcos. Le mostraban fotografías de los grafitis, describiendo lo que representaban. La reacción de Marcos fue inmediata y violenta. Su cuerpo se sacudió con espasmos incontrolables, sus gritos ahogados llenaron la habitación. Fue un ataque de pánico en toda regla, una explosión de terror puro que finalmente lo llevó a un estado de agotamiento total. Era una señal inequívoca de que los dibujos estaban relacionados con su trauma. Este violento episodio, aunque desgarrador para Sofía, era una prueba de que Marcos estaba conectando con sus recuerdos, por dolorosos que fueran. El doctor Ortiz optó por un enfoque más delicado. En lugar de confrontar a Marcos directamente con los dibujos, le pedía a Sofía que le hablara sobre el miedo, sobre cómo superarlo, sobre la fortaleza del espíritu humano. Le recordaba que no estaba solo, que ella estaba allí para protegerlo. El contraste entre la brutalidad de la cueva y la ternura de Sofía era palpable. Un día, mientras Sofía le hablaba en un tono calmado, Marcos levantó lentamente una de sus manos y señaló con un dedo tembloroso hacia la ventana. Fuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Luego, con una voz apenas audible, dijo una palabra: tormenta. Su voz se cortó y volvió a cerrar los ojos, exhausto. La palabra tormenta resonó con fuerza en la mente de Sofía. Recordó la tormenta que los había sorprendido cerca del abismo años atrás. ¿Y él? ¿Quién era él? El inspector Vargas recibió una llamada de la base de datos nacional de ADN. El fragmento de tela había arrojado una coincidencia. Pertenecía a un hombre llamado Elías Méndez, un expaciente de un hospital psiquiátrico en una provincia lejana, que había escapado hacía 6 años. Su historial era perturbador: delirios de persecución, episodios de violencia y una obsesión por la supervivencia en la naturaleza. Había sido declarado desaparecido un año antes que Marcos. La pieza encajaba con el perfil de alguien que podría haber vivido en el bosque y haber retenido a Marcos: Elías Méndez. El nombre se repetía en la mente de Vargas. ¿Estaba Elías todavía en Valleverde? ¿Había sido el responsable del tormento de Marcos? La escalada de tensión era innegable. La identidad del captor era conocida, pero su paradero no. El miedo se apoderó de Valleverde. La policía inició una búsqueda masiva de Elías Méndez, emitiendo una alerta a nivel nacional y desplegando unidades especiales en el bosque. Las pistas en la cueva, las palabras fragmentadas de Marcos y ahora la identidad de Elías tejían una red de intriga que llevaría a un enfrentamiento inevitable. La verdad, aunque aterradora, estaba cada vez más cerca. La identidad de Elías Méndez como el posible captor de Marcos electrificó la investigación del inspector Vargas. Su historial psiquiátrico y la cronología de su desaparición, un año antes que la de Marcos, encajaban ominosamente con la evidencia encontrada en la cueva. La teoría de que Marcos había sido prisionero de un hombre perturbado cobraba una fuerza aterradora. La búsqueda de Elías se intensificó. La policía desplegó drones térmicos y perros rastreadores por todo el bosque, cubriendo cada rincón, cada grieta. El temor se extendió por Valleverde. La idea de un fugitivo psiquiátrico merodeando por sus alrededores era una pesadilla hecha realidad. Sofía, al enterarse de la identidad de Elías, sintió una mezcla de alivio y horror. Alivio porque finalmente había una explicación, y horror al imaginar el calvario por el que su hermano había pasado. Ella compartió la información con el doctor Ortiz, quien encontró en el nombre de Elías una nueva herramienta para la terapia de Marcos. El doctor Ortiz
con precaución, comenzó a mencionar el nombre de Elías a Marcos, observando de cerca sus reacciones. Las primeras veces, Marcos se agitaba, sus espasmos se volvían más pronunciados, pero no había gritos. Era como si el nombre resonara con un terror profundo, pero aún inarticulado. Un día, mientras el doctor Ortiz le mostraba una foto de Elías obtenida de los archivos policiales, aunque no directamente a Marcos, sino a Sofía, mientras Marcos escuchaba. Marcos abrió los ojos y con una voz sorprendentemente clara dijo, la trampa. Su mirada se fijó en la foto por un instante, y luego volvió a cerrarse, la tensión volviendo a apoderarse de su cuerpo. La trampa era una nueva pieza crucial. ¿Qué trampa? ¿Una física o una psicológica? Sofía recordó que, cuando eran niños, Marcos siempre había sido muy hábil construyendo pequeñas trampas para animales en el bosque, aunque nunca para dañarlos, sino para observarlos. ¿Podría Elías haber utilizado ese conocimiento contra él? Mientras tanto, Diego, el joven del dron, se involucró más activamente. Con su conocimiento tecnológico, comenzó a analizar patrones climáticos de los últimos 5 años, centrándose en las tormentas fuertes en la región de El Abismo. Descubrió que una serie de lluvias torrenciales, particularmente intensas, habían ocurrido justo unos días después de la desaparición de Marcos. Estas tormentas podrían haber inundado la cueva, forzando a Elías y a Marcos a buscar refugio en otro lugar, o incluso haber desencadenado algún evento traumático. Esta correlación entre las tormentas y los murmullos de Marcos sobre el agua y tormenta no era una coincidencia. El inspector Vargas recibió una llamada de un residente de Valle Verde. Había visto a un hombre que coincidía con la descripción de Elías Méndez, merodeando cerca de una cabaña abandonada en el extremo más alejado del bosque, un lugar conocido por ser un antiguo refugio de cazadores furtivos. La información era creíble. La policía se movilizó de inmediato hacia la cabaña. La tensión en Valle Verde alcanzó su punto máximo. La idea de que Elías estuviera tan cerca, que pudiera haber estado observando al pueblo todo este tiempo, era escalofriante. La conexión entre Marcos y Elías se hacía cada vez más clara, pero el relato completo de esos 5 años seguía siendo un misterio que solo Marcos o Elías podían revelar. La subtrama de la supervivencia y la locura en el bosque se entrelazaba con la búsqueda de la verdad, llevando la historia a un punto de no retorno. La información sobre la cabaña abandonada sirvió como un magneto para la policía de Valle Verde. El inspector Vargas, con un equipo especializado, se dirigió al lugar, sabiendo que la confrontación con Elías Méndez era inminente. El ambiente en el bosque era denso, cargado de una expectativa silenciosa. Cada paso resonaba en el follaje, cada sombra parecía esconder una amenaza. Mientras tanto, en el hospital, Marcos continuaba con su lenta, pero perceptible, recuperación. El doctor Ortiz, con la ayuda de Sofía, se centró en la trampa que Marcos había mencionado. Le mostraron imágenes de diferentes tipos de trampas, desde las más simples hasta las más complejas. La reacción de Marcos fue menos violenta que antes, pero más pensativa. Sus ojos, aunque aún distantes, parecían procesar la información. Un día, mientras Sofía le hablaba sobre una vieja trampa para cazar que su abuelo había desarmado, Marcos, con gran esfuerzo, levantó su brazo y trazó un círculo en el aire, seguido de una línea que lo atravesaba. Era un dibujo rudimentario, pero reconocible, un lazo con una cuerda. Sofía y el doctor Ortiz se miraron, asombrados. Era la primera vez que Marcos respondía de forma tan concreta. Marcos había sido atrapado, literalmente, en algún tipo de lazo. La escena se complementaba con el descubrimiento en la cueva, donde se habían encontrado indicios de ataduras. El inspector Vargas y su equipo llegaron a la cabaña abandonada. La estructura, carcomida por el tiempo, parecía un espectro en el bosque. Al acercarse, notaron un tenue hilo de humo saliendo de la chimenea. Elías Méndez estaba allí. El equipo rodeó la cabaña en silencio,
sus armas listas. La tensión era insoportable. Dentro, se escuchaba un murmullo incoherente, intermitente, como si alguien estuviera hablando solo. Vargas dio la orden de irrumpir. Elías, un hombre delgado y desaliñado, con una mirada salvaje en sus ojos, estaba sentado en el suelo, rodeado de objetos extraños, huesos de animales, trozos de metal, dibujos garabateados en las paredes. Su piel estaba quemada por el sol y sus uñas eran largas y sucias. Estaba murmurando algo sobre la voz y el bosque. Elías se lanzó sobre ellos con una agilidad sorprendente, empuñando una rama afilada como un arma. Fue necesario un gran esfuerzo para reducirlo y esposarlo. En el forcejeo, Elías gritaba frases incomprensibles, mezclando el español con un dialecto antiguo, lo que hacía aún más difícil entender sus motivaciones. La captura de Elías Méndez fue un alivio, pero también planteó nuevas preguntas. ¿Por qué había retenido a Marcos? ¿Cuál era su verdadera historia? La policía encontró en la cabaña un pequeño cuaderno, lleno de escritura ilegible y más dibujos perturbadores. Eran representaciones de Marcos, atado, junto a imágenes de un ser oscuro y místico que parecía controlar al cajero. Elías había desarrollado una extraña obsesión con Marcos, creyendo que era algún tipo de mensajero o una figura clave en sus delirios. Los conflictos en Valleverde se intensificaron. La gente, aunque aliviada por la captura de Elías, exigía saber la verdad sobre lo que le había sucedido a Marcos. La presión sobre Vargas era enorme. La presencia de Elías en Valleverde durante tanto tiempo, sin ser detectado, era una mancha en el historial del pueblo. La trama llegaba a un punto crítico. Con Elías capturado, la posibilidad de desentrañar los 5 años de misterio era más real que nunca. La confrontación con la verdad, por dolorosa que fuera, era inminente, y Valleverde estaba a punto de enfrentar los demonios que se escondían en su propio bosque. Con Elías Méndez bajo custodia, el inspector Vargas se enfrentó a la tarea de interrogarlo. Sin embargo, la tarea no era sencilla. Elías se encontraba en un estado de profunda psicosis. Sus palabras eran incoherentes y sus delirios lo transportaban a una realidad paralela. A pesar de los esfuerzos del psicólogo forense que acompañaba a Vargas, Elías solo balbuceaba sobre voces y el gran espíritu del bosque que le había ordenado proteger a Marcos. Mientras tanto, en el hospital, Marcos estaba experimentando un avance notable. Después de su reacción al dibujo del lazo, el doctor Ortiz decidió probar con un enfoque más directo. Le mostró a Marcos la foto de Elías Méndez, pero esta vez, con la voz suave y calmada de Sofía a su lado, diciéndole: «Él ya no puede hacerte daño, Marcos. Estás a salvo». La reacción de Marcos fue profunda. Su cuerpo se sacudió con un temblor violento, pero esta vez, sus ojos estaban abiertos y llenos de lágrimas. Su mirada se encontró con la de Sofía, y por primera vez en 5 años hubo reconocimiento. Con un esfuerzo sobrehumano, Marcos comenzó a hablar. Al principio, eran fragmentos, palabras sueltas que describían su cautiverio: oscuridad, amarrado, miedo. Sofía lloraba de alegría y tristeza al mismo tiempo, mientras el doctor Ortiz grababa cada palabra. Marcos relató cómo Elías lo había emboscado el día de su desaparición, utilizando una trampa rudimentaria. Lo había arrastrado hasta la cueva, convencido de que Marcos era un mensajero o un avatar de alguna entidad. Elías lo había mantenido atado la mayor parte del tiempo, alimentándolo con lo que cazaba y recolectaba. Le hablaba constantemente de sus delirios, de espíritus que habitaban el bosque, de una misión divina. Marcos describió la soledad, el terror, la desesperación. Recordó cómo las tormentas habían inundado la cueva en varias ocasiones, obligándolos a buscar refugio en la cabaña abandonada. Era durante estas reubicaciones que Marcos, en su estado de debilidad, lograba dejar algunas de las pistas que luego serían fundamentales en su búsqueda: el paraguas, la navaja suiza, el trozo de tela. Su mente, en un intento de autopreservación,
había bloqueado los recuerdos más traumáticos, sumiéndolo en el estado catatónico. La conmoción en el hospital era palpable. La historia de Marcos, aunque fragmentada, pintaba un cuadro horrendo de privación y locura. Elías Méndez no era un secuestrador común. Era un hombre gravemente enfermo, cautivo de sus propios demonios. El inspector Vargas, al recibir el testimonio de Marcos, lo confrontó con Elías en la sala de interrogatorios. Fue un encuentro tenso. Elías, al ver a Marcos, se alteró aún más, gritando incoherencias sobre la traición del mensajero. Marcos, aunque aún débil, logró mirar a Elías con una mezcla de miedo y una incipiente comprensión. La verdad se estaba desvelando en todas sus facetas. El pueblo de Valleverde estaba en shock. La historia de Marcos se transmitía de boca en boca, causando escalofríos. La aparente tranquilidad del pueblo había escondido un horror inimaginable. La confrontación entre Marcos y Elías, aunque simbólica, era un paso crucial hacia la comprensión de lo sucedido. Las piezas del rompecabezas se unían, revelando una historia de supervivencia, locura y el implacable poder de la mente humana para protegerse del dolor. La tensión máxima se acercaba, y con ella, la catarsis esperada. La historia de Marcos, desvelada con tanta dificultad, resonaba con un eco profundo en Valleverde. El terror que había vivido, la locura de Elías Méndez. Todo se unía en un relato escalofriante que el pueblo apenas podía asimilar. En el hospital, Marcos, aunque aún frágil, mostraba mejoras significativas. Su mirada era más clara y comenzaba a reconocer a las personas y el entorno. El doctor Ortiz, junto a Sofía, continuaba con la terapia, ayudándole a reconstruir los fragmentos de su memoria, pero siempre con sumo cuidado para no sobrecargarlo. Hablaron sobre cómo Elías había utilizado los objetos personales de Marcos, como el paraguas y la navaja, como una forma de control, haciéndole creer que no había escapatoria. Le había prometido que el bosque lo cuidaría si obedecía las voces. El plan de escape de Marcos había sido siempre en su mente. Él siempre había sido un observador, incluso en el terror de su cautiverio. Los dibujos en la cueva, que al principio parecían una señal de la locura de Elías, ahora revelaban una capa más profunda. Eran también un registro de los delirios de su captor, un intento primitivo de Marcos de entender a su verdugo y, en cierto modo, de sobrevivir al comprender la mente de Elías. Marcos reveló que Elías había estado esperando a un tercer mensajero, una figura en sus delirios que completaría alguna profecía. La razón por la que Elías no lo había matado era porque creía que Marcos era esencial para esta revelación. Esta revelación añadió una capa de misterio a la locura de Elías. ¿Quién era este tercer mensajero? ¿Qué pasaría si Elías lo hubiera encontrado? Mientras tanto, la policía, ahora con el testimonio de Marcos, se centró en la logística de los últimos 5 años de Elías en el bosque. Descubrieron que Elías había robado provisiones de algunas cabañas de cazadores y había dejado trampas en los senderos para evitar ser descubierto. Su habilidad para pasar desapercibido era asombrosa, lo que explicaba por qué su paradero había sido un misterio para el pueblo durante tanto tiempo. La presión sobre el inspector Vargas era inmensa. La gente de Valleverde estaba dividida. Algunos querían justicia para Marcos. Otros clamaban por una mayor seguridad, temiendo que otros, Elías, pudieran esconderse en los recovecos del bosque. La confianza en las autoridades locales se había visto seriamente dañada. El alcalde de Valleverde convocó a una reunión de emergencia para abordar la crisis de seguridad. La captura de Elías era solo el principio. El pueblo necesitaba sanar y encontrar una forma de lidiar con la verdad. La historia de Marcos se había convertido en un símbolo de la vulnerabilidad humana ante la locura y el poder de la resiliencia. La tensión llegó a un punto álgido cuando se anunció que Elías Méndez sería trasladado a un centro psiquiátrico de máxima seguridad. Los medios de comunicación, sedientos de más detalles, acamparon a las afueras del hospital y de la comisaría. La historia de Marcos era el centro de atención nacional.
La confrontación final no sería solo con Elías, sino con las secuelas de su trauma y la necesidad de Valleverde de cerrar este capítulo oscuro. La liberación de Marcos, aunque física, dependía ahora de su capacidad para sanar mentalmente y la del pueblo de su capacidad para enfrentar su propia historia. La historia se precipitaba hacia un clímax donde todas las piezas, por dolorosas que fueran, tendrían que encajar. El día del traslado de Elías Méndez al centro psiquiátrico de máxima seguridad, Valleverde se transformó en un escenario de tensa expectativa y mórbida curiosidad. Periodistas de grandes metrópolis, atraídos por la extraordinaria historia de Marcos Toledo, acamparon en las calles, con lentes telescópicas apuntando a cada ventana, micrófonos listos para captar cualquier murmullo. La conmoción era palpable. Coches de prensa bloqueaban las entradas de la comisaría, y la pequeña plaza central bullía con residentes ansiosos por presenciar el epílogo de un drama que los había atormentado durante tanto tiempo. La televisión nacional transmitía en vivo, con drones sobrevolando el pueblo, capturando cada movimiento. En el hospital, ajeno a la agitación exterior, Marcos yacía en su cama, la mano de Sofía firmemente sujeta a la suya. Ella, exhausta pero resiliente, se dedicaba a protegerlo de la abrumadora atención mediática. Le susurraba promesas de seguridad, le describía el exterior, repitiéndole que Elías ya no era una amenaza, que estaba lejos, que jamás volvería a tocarles. La voz de Sofía, una melodía suave en medio de la tormenta de su mente, era el único anclaje de Marcos a la realidad. Él escuchaba, sus ojos fijos en el techo blanco, los dedos tamborileando un ritmo suave y casi imperceptible en las sábanas. Era una señal de su mente trabajando, procesando la información, los fragmentos de un horror que ahora podía nombrar. Había momentos en que su mirada se cruzaba con la de Sofía, un destello de reconocimiento y gratitud que le daba fuerzas para seguir. La seguridad para el traslado de Elías era extrema. Varias patrullas policiales bloqueaban las calles adyacentes a la comisaría, con agentes fuertemente armados formando un cordón de aislamiento. La tensión se sentía en el aire. Elías, visiblemente sedado, fue cuidadosamente escoltado por dos robustos policías, su cuerpo pálido y frágil, contrastando con la furia contenida que lo consumía momentos antes. Su mirada perdida, sus murmullos incomprensibles, solo aumentaban la inquietud. Al ser colocado en la parte trasera de un vehículo blindado, los flashes de las cámaras estallaron en una sinfonía cegadora, iluminando por un instante la figura desgreñada del captor. El murmullo de la multitud se transformó en un rugido colectivo de alivio y condena a medida que el convoy policial se alejaba lentamente, sus neumáticos aplastando las hojas secas en el asfalto mojado. La aparente calma, sin embargo, duró poco. Mientras la comitiva se perdía en la curva de la carretera, el inspector Vargas recibió una llamada urgente en su radio. La voz del otro lado estaba cargada de pánico y asombro. Un dron, pilotado por un aficionado a la aerofotografía que estaba documentando la movilización, había captado una figura extraña en una zona remota del bosque, cerca de un antiguo molino abandonado. La imagen, aunque granulada y borrosa, mostraba a un hombre realizando movimientos ritualísticos frenéticos alrededor de una pequeña hoguera. La descripción de los movimientos era inquietantemente familiar, evocando los extraños garabatos que Elías había dejado en las paredes de la cueva. El corazón de Vargas se aceleró. La mención de Marcos sobre un tercer mensajero resonó en su mente. ¿Sería posible que hubiera otro individuo perturbado? Tal vez un cómplice, o peor, alguien siguiendo los pasos de Elías. La posibilidad de una secta, o al menos de un grupo con las mismas delirantes creencias de Elías, se apoderó de su mente. La pesadilla parecía no tener fin. En el hospital, un evento aún más perturbador se desarrollaba. Marcos, que hasta entonces había estado relativamente tranquilo, de repente se agitó violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de un terror indescriptible.
fijos en la televisión del cuarto, donde un noticiero local transmitía el convoy policial, alejándose con Elías. No, él no, el otro, el que controla, murmuró con una voz débil, pero de una claridad sorprendente. Sofía y el doctor Ortiz se miraron, con la respiración suspendida. ¿Otro? La mente de Sofía se negaba a aceptar. La idea de que el tormento de Marcos no había sido solo obra de Elías, sino de una influencia aún más siniestra, era abrumadora. Pero la voz de Marcos, a pesar de su debilidad, era inconfundible. Había una verdad allí, una capa de horror que ella no había imaginado siquiera. El doctor Ortiz, con su formación, sabía que los recuerdos traumáticos a menudo se revelan en oleadas, desorganizados, pero con una verdad subyacente. La pantalla de la televisión cambió para un breve flashback de los dibujos encontrados en la cueva de Elías. El ser, oscuro y místico, que parecía controlar a Marcos en los garabatos perturbadores. Al ver la imagen, Marcos soltó un grito agonizante, un sonido que rasgó el silencio del cuarto. ¡El ritual! ¡Él lo vio! ¡Él me quería para el ritual! Sus palabras fueron una ráfaga de lucidez, una explosión de los más profundos y reprimidos pesadillas. Con la ayuda de Sofía y el doctor Ortiz, quienes lo incentivaban con voces calmadas y apoyo físico, Marcos, entre espasmos y sollozos, comenzó a desvelar la verdad completa. Elías, en sus delirios cada vez más intensos, se había convencido de que Marcos no era solo un mensajero, sino un sacrificio necesario para despertar un espíritu antiguo y poderoso que, según él, habitaba las profundidades del bosque. Elías había intentado realizar un ritual con Marcos, amarrándolo, usando símbolos extraños y cánticos guturales. La intención era usar la energía vital de Marcos para abrir un portal, según sus alucinaciones. Era en este clímax de terror absoluto que una de las tormentas más violentas de los últimos 5 años, que Diego había mapeado meticulosamente, había golpeado la cueva, causando una inundación repentina. Marcos, en el caos y la oscuridad, logró desatarse de sus ataduras y, en un acto desesperado de autopreservación, escapó brevemente. Sin embargo, el shock de ver el ritual incompleto, la inundación y la locura de Elías, combinados con el trauma de su cautiverio prolongado, habían sido demasiado para su mente. Su cuerpo lo había llevado a un estado catatónico, una forma de protección para bloquear la memoria insoportable de aquel día. La mente de Marcos había creado un muro para sobrevivir. La mención de Marcos sobre el ritual, las imágenes del dron, los movimientos rituales del hombre en el molino, el fuego, todo encajaba en un patrón horripilante. El otro no era un segundo captor en el sentido tradicional, sino alguien que estaba replicando los delirios de Elías, tal vez un seguidor, un discípulo de su locura, o incluso alguien que había tenido contacto previo con Elías y había sido profundamente influenciado por sus creencias distorsionadas. Era la manifestación de una ideología compartida, una locura contagiosa. El inspector Vargas, al recibir la nueva y chocante información del hospital y la descripción precisa de la figura en el molino, comprendió la urgencia y la gravedad de la situación. La amenaza no había terminado con Elías. Había una ramificación, un eco de su insanidad que todavía rondaba el bosque, una chispa que podía encender otros fuegos. La policía, con una velocidad impresionante, se dirigió al molino, coordinando con unidades especializadas en disturbios mentales. El lugar, una estructura dilapidada, carcomida por el tiempo y cubierta por una densa hiedra, parecía un escenario de pesadilla bajo la luz crepuscular. Al acercarse, el equipo escuchó los cánticos repetitivos y discordantes. La figura, un hombre barbudo con ropas rasgadas y el rostro pintado con extraños símbolos tribales, bailaba frenéticamente alrededor de un fuego crepitante, murmurando las mismas frases incoherentes que Elías solía proferir. El bosque nos habla. La sangre purifica. El mensajero debe despertar. Su mirada estaba perdida, sus movimientos erráticos y peligrosos.
Se estaba automutilando con una rama afilada en un acto de devoción delirante. La confrontación fue rápida y dramática. El hombre, completamente inmerso en su trance, no opuso resistencia significativa. Apenas percibió la llegada de los oficiales. Fue necesario un uso calculado de la fuerza para inmovilizarlo y colocarlo bajo custodia. Al ser esposado, se desplomó, sollozando y balbuceando sobre el gran espíritu que lo había abandonado. Se identificó como Lázaro, un ermitaño local que había desaparecido hace unos años, conocido por su excentricidad, pero nunca por violencia. La verdad, la terrible verdad, había emergido por completo. Elías no había actuado solo en sus delirios, había influenciado a otros, o al menos, había inspirado su locura. Lázaro había sido uno de sus discípulos, alguien que había adoptado y continuado los ritos que Elías había iniciado. Esto explicaba los dibujos adicionales y el campamento. El misterio de Marcos Toledo se había resuelto, pero el precio fue el descubrimiento de una red de perturbación que se extendía más allá de un solo individuo, una oscuridad latente en los rincones más salvajes del bosque. Valleverde enfrentaba una verdad más compleja y aterradora de lo que jamás imaginó. La captura de Lázaro y la historia completa de Marcos marcaron un punto de inflexión. El miedo ahora tenía un rostro y una explicación, por más perturbadora que fuera. La captura del seguidor en el viejo molino marcó el verdadero cierre del caso de Marcos Toledo. El impacto en Valleverde fue profundo. La historia de Marcos se convirtió en un relato de resiliencia y la fragilidad de la mente humana. Sofía, con lágrimas de alivio, se dedicó por completo a la recuperación de su hermano. El camino sería largo, pero Marcos ya no estaba solo. Sus sesiones con el doctor Ortiz se centraron en el proceso de curación, reconstruyendo no solo los eventos, sino también su identidad. Marcos, lentamente, comenzó a recuperar sus recuerdos, no solo del trauma, sino de su vida antes de la pesadilla. Comenzó a hablar de su deseo de volver a trabajar en el banco, de reencontrarse con sus viejos amigos, de caminar por el bosque, esta vez sin miedo. El inspector Vargas, por su parte, recibió el reconocimiento por su perseverancia. Aunque la verdad fue más compleja y perturbadora de lo esperado, su equipo había resuelto un misterio que había plagado al pueblo durante 5 años. La seguridad en Valleverde fue reforzada y se implementaron programas de concienciación sobre salud mental en la comunidad. Diego, el joven del dron, se convirtió en una figura local, su curiosidad y tecnología siendo claves en la resolución del caso. Él y Sofía forjaron una amistad inesperada, unidos por la búsqueda de Marcos. El seguidor de Elías Méndez fue internado en el mismo centro psiquiátrico, bajo un estricto monitoreo. El caso de Elías y su influencia en otros sirvió como un estudio de caso para profesionales de la salud mental, destacando la importancia de la detección temprana y el tratamiento de enfermedades mentales severas. Valleverde comenzó a sanar. Las sombras que habían envuelto al pueblo durante tanto tiempo comenzaron a disiparse, reemplazadas por una comprensión más profunda de la fragilidad de la mente y la fortaleza del espíritu humano. El bosque, antes un lugar de misterio y temor, ahora era visto con una nueva perspectiva, un lugar de belleza y, a veces, de secretos ocultos. La historia de Marcos Toledo nos recuerda la increíble capacidad del ser humano para sobrevivir y sanar, incluso ante las circunstancias más aterradoras. Su regreso, impensable para muchos, nos enseña que la esperanza nunca debe perderse y que a veces la verdad más profunda se esconde en los lugares más inesperados. ¿Qué crees que fue lo más difícil para Marcos durante esos 5 años en el bosque? ¿Y cómo crees que Valleverde se recuperará de esta impactante revelación? Si te ha conmovido esta historia, si la intriga te ha atrapado hasta el final, no te pierdas el próximo video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias de misterio y supervivencia. Dale me gusta y déjanos un comentario con tus pensamientos. Nos vemos en el próximo video.